8:15 minutos en la Argentina. Sandra Bonari es abogada, fue integrante de la Corte de Justicia de la provincia de Salta. Con ella vamos a charlar de algunos temas que tenemos como para aprender, debatir, charlar, compartir en la mañana de CNN Salta. Sandra, buen día, gracias por visitarnos. Hola, todo un gusto para mí estar acá. Gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Teníamos varios temas, pero empecemos por uno que ha tenido una fuerte repercusión mediática en su momento, que es el caso de promoción de la prostitución en la localidad de Güemes. Repasemos, para poner en contexto a la gente, lo que nosotros informamos en su momento, que un llamado al 911 alertaba de personas, algunas de ellas de nacionalidad extranjera, que estaban tratando de captar menores de edad y una chica de 18 años allí en la localidad de Güemes. Hasta allí es lo que recordamos informativamente. ¿Cómo sigue esa causa? Bueno, la IPP, o sea, la investigación penal preparatoria, tiene y ha acumulado una cantidad de material de probanza que tiene que ver con las antiguas cámaras Gesell, que cuando se realizan en el Ministerio Público hablamos de circuito cerrado de televisión. Recordemos que estamos hablando de varias menores y una mayor. Se han tomado las declaraciones a través de esta metodología, se han tomado testimoniales, sobre todo de la persona que llamó al 911, que es un vendedor ambulante que estaba fuera del pool donde ocurrió esto. Se han secuestrado filmaciones realizadas en todo el trayecto, porque esto ocurrió no solamente en el pool, sino además en la calle donde las niñas se iban y fueron seguidas por todas estas personas. Qué bueno el compromiso del vendedor ambulante de llamar al 911. Sin lugar a dudas, y todavía no tenemos la declaración de él porque está hospitalizado, así que estamos esperando que pueda prestar declaración. Hay filmaciones. Lo extraño de esto fue la libertad que se dio a dos de las personas involucradas, dos extranjeros. Yo participo en la causa representando al papá de una de las menores por la menor y a la mayor, como querellante y como actor civil, y he apelado esta medida dispuesta por la jueza. ¿Cuál fue el motivo por el cual se les dio la libertad a estas dos personas? Sabes que no lo conozco, porque la resolución, en un escueto párrafo, lo único que dice es que, hablo de la resolución de la jueza, dice que es muy distinta la situación del argentino y la de los extranjeros, pero no dice en qué es distinta, cómo, cuándo ni dónde. Por eso el argentino queda detenido. Por eso el argentino queda detenido. Y además sienta como una motivación la conducta procesal de los extranjeros colaborativa por el hecho de ser extranjeros y por haber nombrado abogado defensor. Eso dice la resolución. Como ustedes bien saben, nombrar abogado defensor no solo es un derecho del imputado, sino una obligación del Estado. Claro. Porque si no lo nombra, el Estado tiene la obligación de suministrarle un defensor oficial. De modo que no sé en qué esta conducta procesal nos puede llevar a decir de que no existe el peligro de fuga. Por el contrario, el hecho de que sean extranjeros significa que no tengan un domicilio fijo. ¿Estas personas estaban circunstancialmente en Güemes? ¿Estos extranjeros cumplen tareas laborales en Güemes? Ellos declararon que cumplen tareas en una minera de Güemes. ¿Sí? Hay muchísimos extranjeros en la provincia, dado esa actividad, ¿no? Sí. Yo creo que sería bueno que las compañías mineras adoptaran como una metodología de trabajo el hecho de impartirles al menos digo, nociones mínimas de lo que es nuestros derechos, ¿no? Y sobre todo las penas a las que se pueden ver sometidos por persistir en conductas como estas, ¿no? Que ponen en riesgo a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. Lo que sostenemos desde la querella es que esta fue una empresa delictiva, con una división de roles entre todas las personas
involucradas, el argentino y los extranjeros. Fíjense en ustedes que una de las personas filmaba y sacaba fotos a las niñas, evidentemente con la intención de pasar las fotos. Otra hablaba de una suma elevada en dólares y en plata. Otra había tomado el celular de las niñas y mandaba, y hablo de los extranjeros, no del argentino, y mandaba mensajes como: hola, qué linda que estás. Evidentemente entiendo yo que no le quería preguntar si su mamá tenía una prepaga, ¿no? Todo esto... Funcionaban como una red. Claro, todo esto significativamente construye el hecho, ¿sí? No hay personas inocentes que hayan tratado de tener una charla con las niñas carente de otro significado. Ahora, ¿eso es promoción, de prostitución o puede rozar la trata? Habría que ver. Por el momento está imputado por el fiscal como promoción de la prostitución y la querella de nuestro estudio señala que no se trata de un solo hecho, además, ¿no? Porque las víctimas, conforme carátula, son todas las menores y la mayor. De modo tal que estamos hablando de 4 hechos, no uno, en concurso real, y nosotros pedimos que se amplíe en corrupción de menores. Las nenas están con acompañamiento terapéutico, porque siempre pienso en el después de un hecho de estas circunstancias, qué es lo que pasa con las víctimas y cómo se las puede acompañar. Bueno, en realidad el Poder Judicial no suministra, ¿sí?, un acompañamiento de ese tipo para el después. Sí existen en el Polo de la Mujer y en el Ministerio Público profesionales, psicólogas que pueden lograr ese acompañamiento. Las víctimas a las que yo represento lo están haciendo en forma privada, claro está. ¿Y ellas se dieron cuenta de lo que estaban siendo víctimas? ¿O todas? No? Todas las niñas se dieron cuenta, tanto así que se fueron del lugar y bueno, las van persiguiendo, ¿no? Las van persiguiendo. Sí. Ese dato no te, o sea, ellas dicen no y ellos insisten. Sí. Por eso hay filmaciones incluso de la vuelta del pool, ¿no? De la calle, de la vuelta, exactamente. Y eso agrava más la situación, porque nosotros estamos pidiendo, la prostitución es un delito que no requiere la consumación, basta con el ofrecimiento, ¿sí? Esto para aclararlo. Y en cuanto al otro, nosotros estamos pidiendo la corrupción de menores. Esto ha significado, sin ninguna duda, y ustedes me lo están preguntando, si hay acompañamiento terapéutico de las menores, porque ha significado un trastorno muy grande en lo que es el normal desenvolvimiento sexual de las menores. ¿Hay relación, o qué tipo de relación tiene el argentino con estas personas que son oriundas de qué países? Porque China. Son de China. Son de China. El argentino también cumplía su rol. El argentino se comunicaban por medio de un traductor. Pero digo, ¿tenían una relación laboral? ¿Se conocían de algún lugar o circunstancialmente? El argentino sostiene trabajar en la empresa también. Bien. Sin embargo, en la causa hay muchas contradicciones entre unos y otros, porque además hay distintas defensas para el argentino y para los extranjeros. ¿Puede llegar a tener alguna responsabilidad la empresa? ¿O tener que responder por la actividad que realizaron por estos ilícitos de sus trabajadores? Y bueno, habría que ver, y eso lo dejamos para el después. Nosotros estamos constituidos precisamente como querellantes y actores civiles, ¿no? La cuestión cultural permite recrear, por lo menos recrear el modus operandi, entendiendo que se puede llegar a alegar que son prácticas que están naturalizadas desde su lugar de origen, y obviamente cada país representa su propia jurisdicción y debe ser juzgado en base a la jurisprudencia del Código Penal del país donde se comete el ilícito. Digo, ¿puede permitirles a ustedes también otra mirada en el abordaje del caso? A ver, interesantísimo lo que planteas, porque
la prostitución en China está severamente castigada también, ¿sí? A pesar de que todos sabemos que es casi una industria en ese país. Claro. ¿Está? La cuestión cultural, si yo voy a un país, esto es como decía mi abuela, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver con que la gente debe conocer nuestras normas, respetarlas, y te responsabilizás por las normas que vos violás, ¿sí? Yo recuerdo haciendo un parangón con esto, y ustedes se deben acordar, no, son muy jóvenes, pero hubo una causa con un huichí justamente en el norte. Claro, en Santa Victoria me parece que fue. No, fue precisamente por la zona de Tartagal. Claro, ¿no? Pero me parece que juzgaban en Tartagal, pero me parece que había sido en Santa Victoria. Era un jefe huichí, capaz que sí. Huichí, exactamente. Sí, ellos tenían la práctica de iniciar las niñas. Exactamente. Sí, y había una niña de 10 años que en ese momento había sufrido un abuso sexual con acceso carnal, y justamente la defensa lo que sentaba era la costumbre, ¿no? Y son prácticas. Es un poco lo que vos me decís, ¿no? Era una costumbre que y para ellos siendo, no era un delito. En muchas comunidades. Pero ahí fue como un antes y un después para la justicia salteña. Ahí es como que se mediatizó ese caso, porque ustedes efectivamente son muy jóvenes, muy chicos. Se mediatizó mucho ese caso, y es como que puso a gran parte de la sociedad a reflexionar de temas que teníamos como naturalizados, ¿no? Claro. Bueno, a ver, yo me voy a ir un poco más allá, ¿no? Y si hablamos un poco de perspectiva de género también, esta historia de la noche de bodas, y que recuerdo en una charla donde se me planteaba y me decía, pero eso no ocurre acá. Claro que ocurre, con otros nombres tal vez, pero ocurre. Uno va a las fincas y de repente el señor feudal o el señor dueño de la finca sigue teniendo esas prerrogativas, ¿no? de el derecho de cornada, que se llamaba, que también tenía todo una tradición, porque el vasallo cedía a su mujer en la noche de bodas a cambio de un permiso de casa. Entonces se colocaba unos cuernos en la puerta de la casa para saber que ese señor tenía el permiso de casa en razón de haber cedido a su mujer. De allí vienen otras. Claro. Otros términos respecto a los cuernos. Y volviendo al plano cultural, me viene la frase popular de esto es así acá y en la China, que decimos habitualmente. Y en este caso es así, pero sin embargo puede llegar entonces a usarse de otra manera como defensa, que era un poco lo que preguntaba Aus. Claro, pero de todos modos, insisto, en China también es un delito castigado y las penas son altas. Y acá estamos hablando no de un delito, porque no se puede cerrar en decir, bueno, esto fue un ofrecimiento. No, esto es un hecho gravísimo. Claro. ¿Sí? Son 5 hechos más una corrupción, que si sumamos las penas máximas, porque esto implica el concurso real, estamos hablando de un tope de 50 años. Estamos hablando con Sandra Bonari, que es abogada, exintegrante de la Corte de Justicia de Salta. No puedo evitar preguntarte esto. Cuando uno escucha fallos de estas características, que sin haber agarrado un libro de derecho, hasta por sentido común uno entiende, no correspondería que permanezca uno detenido y los otros queden libres. La justicia salteña está atravesando un momento, con lo que está ocurriendo en el norte de la provincia, un juez que han pedido la detención, un juez que procesado, otro condenado federal, pero ¿qué sentís como una mujer de la justicia salteña y con tu experiencia de este tiempo de la justicia de nuestra provincia? Son tiempos muy difíciles, sin ninguna duda. Duele a veces que muchos derechos que de algún modo se conquistaron después de muchas luchas en el tiempo, estamos viendo que vamos retrocediendo en un montón de cosas. El tema de la justicia en Orán es terrible, sin ningún lugar a dudas, y hay que tomar medidas cuanto antes, sobre todo en lo que es el narcotráfico. Salta no puede ser Rosario, y las medidas deben ser urgentes.
Aprovecho porque lo iba a hacer hace un rato, pero no quería cortar el hilo. Sí. Para saludar a la gente de Tartagal. Yo he estado 10 años en Tartagal como jueza del Tribunal de Juicio. Sí. Y Tartagal es mi otro lugar de origen, digamos, culturalmente hablando y emotivamente, ¿no? Quiero mucho a la gente de Tartagal. Pero esto es terrible lo que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo en lo que hace a los derechos de las mujeres, en lo que hace a la perspectiva de género. Sí debo decir que acá en la provincia tenemos jueces, fiscales, algunos, no todos, con muchísima perspectiva de género, y afortunadamente eso nos da un hálito de expectativa de que podamos seguir adelante. A mí me ha pasado con algunas causas en las que he tenido que pelear bastante, a veces llegar a apelaciones, siempre hablando de violencia de género. ¿Y por qué ocurre? ¿Porque no hay capacitación? ¿Porque hay desinterés o animosidad de que sea así? ¿O todo un convito de todo eso? Yo creo que es un pack. Yo he estado muchos años a cargo, mientras estaba en la Corte, de la Oficina de Violencia y de la Oficina de la Mujer, llamada luego, donde impartíamos la capacitación de la ley Micaela, por ejemplo. Y fíjense en ustedes que es muy alto el porcentual de los administrativos del Poder Judicial que han recibido la capacitación. Es el más alto. Luego siguen los funcionarios y por último los jueces. Cuando debiera ser al revés, porque el que tiene el poder de decisión por la jurisdicción es el magistrado, ¿sí? Y todavía hay magistrados que se niegan a ser capacitados y actualizados en este tema. Más allá de eso, nuestra Argentina también es bastante quedada en esta temática, tal vez porque no hemos sufrido, como otros lugares, sanciones de la Corte Internacional, hablo de México, Bolivia, Perú, que fíjense en ustedes, tienen compendios y guías de perspectiva de género para actuar por los magistrados. Tienen dictados por las Cortes Supremas de cada país guías para actuar. Argentina no lo tiene. Pero es muy difícil encaminar a Argentina allí con el contexto político que hoy vive el país, ¿no? Seguramente, por eso hablaba de un retroceso terrible, ¿no? Y este debate que se está dando obviamente a partir del año pasado por la elección de presidente que hemos tenido, pero era un discurso que ya se escuchaba, nada más que hoy tiene más voz, no solamente lo lleva adelante el presidente de la nación, sino otras figuras o líderes de opinión a nivel mundial. ¿Hay debate nuevamente en torno a la perspectiva de género? ¿Puede un país, si por ejemplo todo Occidente está yendo hacia un lugar, un país puede decir, nosotros la perspectiva de género la rechazamos, no entendemos que sea necesaria para el sistema judicial, y en base a eso acomodar su propio sistema? ¿O justamente por las cortes internacionales uno debe acompañar también eso? Bueno, yo te contestaría, ¿puede uno cometer un delito? Sí, claro que puede. Siempre y cuando asuma las responsabilidades que las diferentes leyes establecen. La Argentina tiene un deber de diligencia en razón de convenios firmados en esta temática, de modo que deberá responsabilizarse si no lo observa. Hay una cantidad de leyes, ¿sí?, sancionadas al efecto, que no se pueden dejar de observar. Entonces, veremos qué pasa, porque evidentemente, si marchamos para otro lado, nos haremos responsables de lo que venga. Marcaste que hay algún caso que puede ser una luz de esperanza en el tratamiento con perspectiva de género de la justicia salteña. ¿Cuál es el primero que se te viene a la cabeza? Mira, recuerdo uno este año, por ejemplo, en un contexto terrible de violencia de género, porque hablábamos de daños, desobediencia judicial, violación de domicilio, 3 hechos. La persona había entrado al domicilio existiendo
una serie de medidas y perimetrales con cuchillos, había roto cerraduras y demás, donde además se había quedado con un auto a nombre de la víctima. Ni siquiera convivían, ¿no? Tenían una relación de noviazgo, y en un episodio de violencia ella había dejado el auto en su casa y no lo devolvía hace un año. Empezamos con la retención indebida, los documentos para sentar el delito, porque había que intimarlo fehacientemente y que no lo entregara. Luego pedimos como cautelar que se secuestrara, y el juzgado le dio permiso para que se vaya de vacaciones al imputado en el auto. Increíble. Bueno, eso nos llevó a una serie de recursos ante el Tribunal de Impugnación, y un juez de impugnación ordenó el inmediato secuestro del vehículo, la entrega a la víctima y el apartamiento del fiscal y la jueza. Una jueza en este caso. Sí, esas son las cosas que, sin lugar a dudas, nos da una esperanza, ¿no? Hay que... Y yo comentaba que hace 3 o 4 días se le sacó la tobillera a Fabiana Villalba, que estaba con un arresto domiciliario. Desde fines de marzo de este año. Desde marzo de este año. Acusada de un homicidio agravado por la situación de pareja. La pena en este caso es perpetua, y habíamos logrado en su momento, justamente actuando con perspectiva de género y por las recomendaciones de MESEGBI es el órgano que controla la Convención Belén do Pará en todos los estados americanos, y justamente tiene una convención sobre la legítima defensa y el hecho de no revictimizar y caer en una violencia institucional cuando uno ve que acá hay una legítima defensa. Bueno, la jueza y el fiscal, con muchísima perspectiva de género, otorgaron en ese momento el arresto domiciliario. Y hace 4 días yo había pedido el sobreseimiento en la etapa de la investigación penal preparatoria, porque me pareció una locura llevarla a juicio, como siempre se hace, cuando había tantas, pero tantas pruebas de la defensa, ¿no? De ella. Él había tratado de ahorcarla y ella le dio una estocada con el cuchillo con el que estaba comiendo, una sola. El fiscal le invita al fiscal, y el fiscal comparte el pedido de sobreseimiento. Al compartir el pedido de sobreseimiento cae la acusación, claro. Y la jueza ordena que le sacaran la tobillera y la inmediata libertad hasta tanto resolviera el sobreseimiento. En estos casos que estás contando siempre aparece la perspectiva de género atado a una jueza, que es la que o la no perspectiva, como el caso anterior, claro, como el caso anterior. Claro, digo, ¿qué tan importante es que haya cada vez más mujeres ocupando esos lugares de toma de decisión? Bueno, yo no diría que solamente las mujeres, ¿no? Para hablar con perspectiva de género pueden ser las mujeres o los hombres. Lo importante es que cada uno de nosotros tengamos conciencia de ellos, y sobre todo que sepamos que la perspectiva es, te diría, una filosofía de vida. Yo no me la puedo poner como una toga para fallar y después llegar a mi casa y olvidarme de lo que es la perspectiva. La tengo que usar en todo mi hacer, en todas mis conductas. Es muy difícil de construir lo que durante años nos han enseñado. Yo estoy en esto hace no sé cuánto, y sin embargo todos los días me sorprendo teniendo que deconstruir algo. Bueno, justo hace 2 meses en ese asiento estuvo Olmedo sentado, y él mencionó que la mayoría de las denuncias por violencia de género en Salta, en la Argentina, son falsas. Bueno, rápidamente nosotros hablamos después con Verónica Siemens Endebielke para conocer los números, pero sí me interesa tu reflexión también sobre ese enunciado. Hay muchas denuncias que pueden o no ser falsas, habrá que investigarlas.
muchas veces, y no es el único caso, siempre decimos echa la ley, echa la trampa, ¿no? Las mujeres de repente, y por ahí algunas mujeres han entendido que la forma más fácil de que se vaya de la casa es una denuncia, por ejemplo. Sin embargo, los números son reales y de esto no se puede negar. Hay muchos delitos, por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual son cifras ocultas las que tenemos, porque mucha gente no denuncia el hecho. Claro. Pero cuando hay una muerte, el dato y la estadística es absolutamente real, porque el cuerpo aparece. ¿Sí? Entonces, negar que existen ese tipo de denuncias es como negar femicidios. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? ¿Que no fue? El anteaño pasado en el Poder Judicial, yo voy relacionando, perdón, pero creo que fue el Día de la Mujer, presentamos una dramatización de un caso que significó un antes y un después para Argentina, aunque ahora volvamos al antes, que fue el de Ivana Rosales en Neuquén, ¿no? Una mujer que fue objeto de una doble tentativa de femicidio por parte de su marido al decirle que quería separarse. En ese momento el marido estaban en el auto, el marido la ahorca con un alambre, la mete en el baúl creyendo que la había matado, ella empieza a golpear el baúl cuando reacciona, él para con una piedra, le da en la cabeza. Va a la policía, le dice mi mujer está muerta, está en el baúl. No estaba muerta, fue a terapia intensiva durante mucho tiempo. Lo cierto es que él llega al juicio en libertad, ella en terapia. Durante el tiempo que había estado en su casa cuidando de sus nenas, abusó de las 2 nenas. Y la pena que se le dio fue de 5 años que nunca cumplió porque se fugó del país y volvió cuando prescribió la pena. Después cumplió pena por la violación de las hijas. Lo cierto es que una de las niñas se suicidó, la otra, hay ciertos videos en YouTube de Ivana y sus hijas, pero voy a que nunca llegamos a la Corte Interamericana, ¿no? Rosales no paró en su afán de buscar justicia y llegó. Lamentablemente que cuando la Corte dio su veredicto y vino a Argentina, Ivana ya había muerto, producto de los golpes que había recibido hacía años en la cabeza y que le habían dejado una serie de enfermedades. Y esto obligó a que el gobierno de Neuquén, conjuntamente con el Estado Nacional, tuviera que pedir disculpas públicas a sus hijas por el juicio llevado a cabo en ese momento donde se le había dado 5 años por 3 integrantes de una justicia. Uno fue objeto de un jury, el otro, creo que dos fueron objeto de un jury y el tercero no llegó al jury porque se murió. Pero lo cierto es que después del juicio hubo un después importante en la Argentina, ¿no? Fue lo más cerca que estuvimos de la Corte Interamericana. Tal vez por eso no tuvimos un tate quieto como sí lo tuvo México después de Campo Algodonero o Chile. Es tan importante las guías que existen de perspectiva de género en ese país, son increíbles, porque además es una cosa tan sencilla para los abogados, para los jueces, para los fiscales, ¿no? Por ejemplo, la primera data, les cuento, es el análisis del contexto. Si yo lo suelo contar en las clases, ¿no? Pero si yo tengo una mujer muerta, pongámosle en la estación en Salta, tengo otra en Rosario, tengo otra en Ucrania, evidentemente que los contextos
van a hacer que yo dirija la investigación para distintos lados. Porque si es en Rosario, voy a pensar que es objeto del narcotráfico. Y si lo tengo en Ucrania, posiblemente voy a pensar que tuvo que ver la guerra. Pero si está acá, y dadas las estadísticas, hace poco veía que en Salta ya tenemos la cifra que normalmente por femicidios, conforme el registro, la cifra que normalmente tenemos en un año. Entonces hablamos de denuncias falsas. Sandra Bonari, gracias por la charla y te comprometemos próximos temas o próximos casos que tengas en tu estudio para charlar aquí en los estudios de CNN Salta. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes, un placer. Sandra Bonari, abogada, ex integrante de la Corte de Justicia de Salta, 8:45 ya en el país, la mañana de CNN.